Everybody out there go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel. Hola, ¿cómo están? Hola, ahora sí te escuchamos. Como la idea es que igual demos inicio como rápido a la cátedra porque sabemos que cuentas con poquito tiempo, entonces vamos a empezar. Otra vez buenos días para ti, Amaury, gracias por aceptar la invitación. Siguiendo con el programa de la cátedra estudiantil, el día de hoy la ponencia lleva por nombre Políticas Educativas. Para los que no conocen a Amaury es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, fue representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario entre 2013 y 2016. Cursó estudios de maestría en periodismo en la Universidad de Antioquia en la línea Periodismo y Memoria Histórica. Además es asesor en temas de paz y memoria en la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín. Así que otra vez, Amaury, bienvenido al espacio, gracias por aceptar la invitación y adelante, el espacio es tuyo. Bueno, Everly, muchas gracias por tu invitación, por considerarme para esta cátedra. Particularmente me tocó ya estar como de salida del pregrado cuando ustedes se ganaron este espacio, así que aprovecho para felicitarlos y bueno, me alegra muchísimo que haya sido un esfuerzo que pueda mantenerse y que lo estén desarrollando, ¿no? Cuando hace ya, imagínate, 10 años, estaba ingresando a estudiar ciencia política en la sede de Medellín, peleamos este tipo de cosas y las peleamos mucho porque sabíamos que en una universidad era fundamental que se pudiesen desarrollar procesos de deliberación libre, democrática, amplia, con todos los sectores posibles en torno a los problemas de la sociedad y en particular los problemas de la universidad y cómo estos incidían sobre la población universitaria a través de una institución vital para la democracia, para el desarrollo, para la cultura, para el futuro de generaciones enteras como es la universidad y por supuesto como lo es con un plus la Universidad Nacional de Colombia. En ese sentido, yo quisiera resaltar, uno, el orgullo por lo menos que sentimos muchos y que compartimos cuando seguimos conversando de estos temas, sobre que puedan generarse y mantenerse espacios como estos y poder reflexionar sobre las dificultades que le ha implicado a la educación superior en Colombia y en general a todo el sistema educativo, una política basada en la privatización, en el recorte de presupuesto, en la pérdida de autonomía universitaria y en una concepción de país atrasado que es la que se ha impuesto en las medidas gubernamentales en materia de educación. No hay excepción ninguna, por lo menos desde inicios de los 90, el gobierno de César Gaviria, frente a la política educativa, que es una política educativa orientada fundamentalmente a recortar el presupuesto, y ustedes estimo que lo habrán tratado en esta cátedra, y en hacer rentable lo que por excelencia no debiera ser rentable, que es un derecho fundamental. A nadie se le ocurre afirmar en un país más o menos avanzado que la salud, por ejemplo, tenga que ser un negocio en donde prime la rentabilidad. A nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que el acceso a la cultura o a las artes plásticas o a lo que puedan encontrarse como relatos de memorias, ya sea a través de la pintura, lo audiovisual, de la escultura, pueda concebirse desde una perspectiva en donde esta genere negocio para quienes, por ejemplo, quieran acceder a una exposición museográfica o a comprender la memoria cultural de una sociedad, porque se supone que son derechos de las sociedades. La universidad es el principal instrumento para el acceso a la memoria cultural y en particular a la cultura. Y sobre todo es un soporte insustituible para el desarrollo de orden económico de los países. No es cierta esa idea que señala que las instituciones de educación superior deban orientarse por una pertinencia exclusivamente arraigada en el ámbito de orden productivo con relación a la mano de obra que forme, sino que ésta pueda satisfacer una demanda social que se oriente a la superación de los problemas estructurales de la sociedad, pero también que tenga una pretensión de transformación. Y eso es lo que logra la educación pública, brindarle a todas las capacidades las mismas posibilidades.
no distintas posibilidades a capacidades iguales, que es lo que hace el sistema actual. Y es que en virtud de la capacidad adquisitiva de quienes quieran acceder a la educación, se termina filtrando el acceso a ella. Ese es en definitiva el problema, como yo lo describiría, un poco como para hacer una introducción sobre esto, que me parece un tema fundamental, sobre todo porque el debate en torno a la educación pública se pierde si nos dejamos insertar en los mismos referentes de quienes tienen por propósito político recortarle su presupuesto, recortar, por ejemplo, las posibilidades de acceso y sobre todo de permanencia en la educación. Y no hay otra forma que defender estas ideas. Buenas tardes, José. No hay otra forma de defender estas ideas que apuntalando un marco de referencia lo suficientemente amplio que nos permita comprender este problema. Yo tengo algunas gráficas y algunas ideas que les voy a mostrar en un momento. Quisiera simplemente hacer mención de algunos criterios que a mi juicio permiten comprender, por lo menos con mayor amplitud, el problema de la educación pública. Yo he tratado aquí de decirles que la educación como derecho fundamental se orienta por valores distintos. Y el problema está en la escala de valores con los cuales se definan los derechos. Hay unos debates fundamentales en la sociedad sobre lo público y sobre lo privado. Y la idea de que la orientación tiene que estar afincada en la relación productividad-financiación es el punto de partida del recorte presupuestal que están sufriendo las universidades desde hace 30 años. Entonces, lo primero que voy a tratar de explicar son los fundamentos teóricos de ese modelo que se ha impuesto y que ha impactado negativamente las finanzas de la educación superior. Buenas tardes, Steven. Entonces, lo primero tiene que ver con la noción de libertad. Y sobre todo, en virtud de lo que afirmaron dos teóricos del pensamiento neoliberal, que es el fundamento de este problema. Ahora, yo sé que esto puede sonar repetitivo, incluso puede sonar como a un lugar común en los discursos en torno a la defensa de lo público. Yo no creo que eso sea necesariamente malo. Y creo que insistir en ello equivale a encontrar el marco general sobre el cual debieran discutirse estos problemas. Lo primero tiene que ver con la noción de libertad. Von Hayek y Milton Friedman, en lo tinente a la educación, reinterpretaron los conceptos de libertad de John Stuart Mill y de John Locke en su concepción sobre esta noción. En particular en lo que tiene que ver con la libertad negativa. Libertad negativa que consiste en la ausencia de límites a la libertad individual. Es decir, por esta vía, por esta reinterpretación del concepto de la libertad, se rechazan las limitaciones y se propugna por el respeto intrínseco como valor de las democracias del fundamento de la libertad individual basado en el derecho a la propiedad privada. Es decir, como lo definían estos teóricos, un derecho al propio interés. Un derecho al propio interés. Hayek lo planteaba en estos términos, abro comillas, lo más importante propiedad, sino también y apenas en menor grado para quienes no la tienen. Y en virtud de esa redefinición del concepto de libertad, medidas que soportan este tipo de políticas neoliberal desde el Estado, desde las por lo menos desde la teoría, desde una visión unívoca en esta materia. Pero yo recogería que son las que de alguna forma resumen el problema de lo neoliberal en el Estado. Lo primero, que habla de la necesidad de la extinción de la libertad en el marco de la economía del mercado. De Robert Nozick, que habla de la protección de la vida y la propiedad, pero sufragado por los ciudadanos a través de pólizas. Von Mises, por su parte, habla de cohesión social y respeto a la libertad y la propiedad. Es decir, la coacción y la fuerza que puede ejercer el Estado contra los ciudadanos debe ser funcional al mercado, que es lo que sustenta la Escuela de Viena.
Y von Hayek también, de la Escuela de Viena, habla de un Estado fuerte, clásicas a partir de Adam Smith. La primera tiene que ver, y la tercera, obras e instituciones. Y ojo a esta noción que es vital en ese marco de comprensión, al intercambio voluntario, del mercado es voluntario, y por tanto la noción de libertad está orientada a no estimular intercambios involuntarios. Si se le entrega al mercado o mejor, si se le gestione que en el mercado se tomen las decisiones principales, los agentes tomen las decisiones principales, es ente voluntario porque el Estado no interviene. Por ende, cualquier intervención del Estado implica un intercambio involuntario entre los agentes. Por tanto, es indeseable que en una economía de mercado el Estado intervenga, porque cualquier intervención implica que lo que se trance en él sea regulado y por tanto sea involuntario. Es decir, se dé contra la voluntad de los agentes que encuentran en el mercado el medio por medio del cual interactúan. Intercambian bienes y servicios. Ese es el realismo. Hay otro tema, estábamos en libertad. Pasamos a Estado, ahora pasemos a otro tema en los siguientes términos. Uno, tiene que haber una defensa de la libertad negativa, como lo escribí más arriba, ese intercambio voluntario, es decir, una ausencia de límites a la libertad individual. Ojo con esa idea, que es, digamos, como parte de la argumentación sobre este tema de la redistribución de las rentas. Y lo segundo es esa crítica a la redistribución de las rentas a través de mecanismos distintos al mercado. Insisto en la misma idea, todo intercambio en el mercado es voluntario, por tanto la regulación que implica que el Estado intervenga es involuntario, y como nosotros defendemos una noción de libertad negativa que implica amplitud total para la libertad individual, el Estado no debe intervenir, porque de lo contrario, lo que termina sucediendo es que los agentes intercambian cosas que no están dispuestos a intercambiar. Por ejemplo, las rentas. Entonces, el tema con relación a las rentas tiene que ver con esa idea en donde no pueden haber mecanismos distintos al mercado, ¿sí? Entonces, hay una idea aquí general de, no señor, no señora, disculpe Claudia, todavía no, ahorita les muestro algunas cosas. Yo estoy como tratando de ubicar un poco la conversación, en las cuales se fundamentan medidas que recortan presupuesto a la educación, que tienen un fundamento mucho más de mucha más amplitud de la que uno a veces creería. Entonces, estaba diciendo que esta noción defiende la idea de que hay que preconizar que el Estado no intervenga porque esa intervención es indeseable, porque distribuye igualitariamente la riqueza y preconiza la libertad frente a la necesidad. Es decir, trata de manera igualitaria a quienes tienen condiciones desiguales, que es en definitiva el problema. Si al mercado se le entregan esas capacidades, supone la teoría que los agentes tienen las mismas capacidades para intercambiar bienes y servicios. Ahora, no es defendible la idea de que el Estado intervenga si buenas tardes, Catherine, si se tiene en cuenta que cualquier intervención del Estado implica intervenir agentes que tienen iguales capacidades, ¿sí? Es decir, esa teoría parte de la idea de que todos los agentes son iguales en el mercado y que intercambian bienes y servicios sin necesidad de regulación, y que cualquier compensación, entre comillas, que le ofrezca el mercado a esos agentes, pues se la ganará por sus capacidades y por una serie de cuestiones de índole personal e individual que nada tienen que ver con una noción de vida
cooperativa, solidaria y en sociedad. Hayek lo ponía en estos términos y decía, y abro comillas, la igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad. Es decir, la igualdad ante la ley, aunque no sea entre iguales. La libertad no solo nada tiene que ver con cualquier clase de igualdad, sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos, dice Hayek. Entonces aquí es donde uno puede tener ya un sustento, un punto de partida para, comprendiendo los valores de esa noción de Estado neoliberal que no intervenga en el mercado, porque cualquier intervención es involuntaria sobre los agentes y eso es inaceptable, de cómo esto se adapta a la educación, concebida como una institución clave en el desarrollo de las sociedades, que no está concebida así por esa noción de Estado neoliberal y que termina quitándole presupuesto, recortándole la autonomía, cercenando la posibilidad de que quien acceda a la educación lo haga en términos de igualdad respecto de sus capacidades y no de lo que tenga en el bolsillo. En definitiva, el punto al cual quiero llegar. Voy a plantearles entonces esto cómo se traduce en lo educativo. Dice Friedman lo siguiente, en función de dos cosas. Lo primero es que se valora mejor el intercambio voluntario contra el intercambio involuntario, porque el primero, ese intercambio voluntario, tiene un mecanismo regulador, que es el precio. El precio es el único medio a través del cual acepta esa visión de Estado neoliberal total. Es decir, esto tiene sus matices en la realidad. Estoy hablando como de los valores generales. Esa visión de Estado neoliberal se traduce. Y ese sistema de precios parte de tres aspectos fundamentales. No sé si Steven quería decir algo. De tres aspectos fundamentales. El primero es información. Lo segundo, incentivos para tomar decisiones. Y lo tercero, una definición en torno a la distribución de rentas, que es acumulación de capital humano y capital físico, producto de las decisiones y del azar. Y en contra de la intervención del Estado en la oferta educativa, es decir, en la financiación de la oferta directamente para que éste satisfaga la demanda de cientos de millones de personas que quieran acceder a la educación, suponen que dicha intervención es un acto de injusticia y de negación de esa noción de libertad, debido a que impone intercambios no voluntarios en los cuales unos individuos por la vía de los impuestos financian la educación de otros. Ese es principalmente el debate. Si se plantea la idea de que cualquier intervención ahí es involuntaria, entonces no tienen por qué poner otros por la educación de otros que no tienen cómo poner en el sistema. ¿Sí? Es decir, y lo decía Friedman en su momento, esa es la razón, decía Friedman esto, por la cual la educación pública es una isla de socialismo en el mar de mercado libre. Y estoy citando a Friedman. Es una isla de socialismo en el mar de mercado libre. Se concibe así porque el Estado no puede intervenir. Entonces, mientras para el neoliberalismo el mecanismo regulador es el precio, dentro de una concepción que respete el derecho a la educación y su garantía, el mecanismo regulador no puede ser otro que el Estado, que ahí es donde entramos nosotros, o ahí es donde entran quienes defienden la educación pública. Yo asumo que pueden haber todavía muchos debates en torno a este tema y yo creo que además no debiera haber una visión unívoca entre el estudiantado frente a la educación pública. Pues me parece sumamente agradable que hayan visiones contrapuestas y diferencias y debate todavía, por supuesto. Pero creo que esta visión resume un poco de lo que se trata cuando hablamos de que el Estado intervenga o no en la educación. Adam Smith lo planteaba en torno a tres funciones esenciales del Estado, que eran garantizar seguridad frente a amenazas externas, administrar justicia y establecer reglas de juego económico y social para que los ciudadanos se muevan en una sociedad de libre mercado, etcétera, y la obligación de realizar y conservar determinadas obras e instituciones públicas. Entonces, para cerrar esta parte, voy a terminar con una idea, y es que Friedman le asigna una cuarta función al Estado dirigida al campo educativo. Esto lo recoge el profesor Carlos Miñana, profesor de, si no estoy mal, del Departamento de Ciencia Política en la sede de Bogotá, que lo planteaba en estos términos. Abro comillas, citando a Miñana. La educación elemental, es decir, la instrucción básica obligatoria, consiste en los rudimentos de la lectura y la escritura, de las matemáticas y de algunos valores.
no se concibe como un derecho fundamental de los ciudadanos, sino como un mal necesario para que los ignorantes que no pueden conocer las ventajas del libre mercado puedan vincularse a este, competir, emanciparse de la servidumbre, proporcionar a los demás los máximos beneficios y reciban unos módulos valorativos que fortalezcan la convivencia pacífica. Y ojo con esto, debe financiarla el Estado parcialmente, no proveerla, a través de financiar la demanda, no la oferta, cheques o bonos escolares, que es como lo definen ellos. Y de esta forma se garantiza un acceso básico al servicio, una instrucción en unos conocimientos, habilidades y valores sociales básicos a todos los ciudadanos. Hasta aquí ese esquema de valores con el que yo quería introducir ya una revisión precisa sobre las cifras y sobre los datos de la situación Everly de la educación pública en Colombia, que se puede comprender revisándose, se pueden revisar tendencias, establecer algunos criterios mirando una cifra que es mayor o menor que la otra, indiscutiblemente, pero yo siento que parte del debate de tipo, si se quiere, ideológico en torno a este tema tiene que ver con el marco a través del cual se entiende el problema de la educación. Y es la visión democrática al respecto debe pasar por una transformación de la noción de libertad, en donde la intervención no sea indeseable e involuntaria, una noción del Estado en donde éste concurra con más obligaciones de las que la teoría neoliberal trata de entregarle, y una noción en donde se permita que la igualdad no sea solo ante la ley o ante el derecho, sino también respecto al ámbito económico. Ese es el marco inicial de esta conversación. Entonces, yo les voy a mostrar. ¿Puedo compartir sin problema, Everly? Ok. Dale. Les voy a mostrar. Después yo acomodo aquí mis ventanas. Bueno. Una noción, o cuál es mejor, para mí el mejor contraste entre sistemas con universidades públicas fuertes. Fíjense ustedes, mientras unos países desarrollan sistemas educativos fuertes con estados que cubren la gran mayoría de los costos y se fortalece la oferta, en donde esa valoración respecto al Estado se impuso, las universidades públicas se quiebran, se desfinancian, son costosas, su calidad retrocede, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes en esto. Esta es la valoración que hizo la OCDE hace algunos años de la financiación per cápita en unos países seleccionados. La medición es mucho más grande. Yo traté de seleccionar unos ejemplos que me permitan describir mejor el problema. Y es el ingreso promedio que tienen las instituciones de educación superior por estudiante. Y fíjense ustedes, Indonesia y Colombia son las últimas, unos $3.200, $3.300 por estudiante, mientras el promedio de la OCDE son 10.000, 30 millones, 35, 40 millones de pesos. En Alemania son 11.000, Japón 11.000, Estados Unidos 15.000 y Luxemburgo 22.000. Ese es más o menos un primer acercamiento que nos permite saber más o menos cómo está el tema de la financiación, de acuerdo como con ciertos modelos. El modelo chileno, que es un modelo profundamente privatizado, con una apertura casi total al ánimo de lucro en la educación, pues creo que también pone en evidencia por qué una concurrencia tan baja del Estado en la financiación de la educación. A la OCDE finalmente ingresa algunos países con ciertas fortalezas de orden económico, pero no siempre. Colombia, por ejemplo, que ingresó, si no estoy mal, en el año 2016, pues entra frente a otros países en una relación, por lo menos en ingreso promedio por estudiante, muy baja. ¿Qué se traduce en esto? Fíjense ustedes dónde está mejor financiada la educación superior. En Estados Unidos, en Europa sobre todo, en los países nórdicos y un poco menos en América Latina y muchísimo menos en África. Otro problema tiene que ver con el recorte de presupuesto a través de los recursos asignados por medio del Sistema General de Participaciones con base en la Constitución Política del 91. Yo quisiera hacer una
una descripción de este problema que me parece muy, muy, muy importante en la comprensión de cómo un esquema de orden normativo permitió una reducción presupuestal significativa en la educación. ¿Ustedes están viendo la gráfica? Sí, perfecto, listo. Fíjense en esto. En el año 91 vamos a encontrar una línea base similar entre las transferencias regionales que se dan a través de un esquema de financiación que se llama Sistema General de Participaciones y el situado fiscal, que es un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación medidos a través del Producto Interno Bruto. Antes de un recorte que se dio en el año 2002 y que además fue potenciado en el año 2007, que se conoció públicamente como el recorte de las transferencias territoriales, el esquema de financiación de la educación pública en Colombia, la educación básica y media, era a través de algo que se llamaba situado fiscal. Y es que los ingresos eran un porcentaje de los ingresos de la nación, de los ingresos corrientes, con relación al Producto Interno Bruto. Ese era, digamos, como todo el esquema de financiación de la educación básica y media. Si ese esquema se hubiese mantenido, fíjense ustedes a dónde hubiese llegado la financiación en el año 2014. Hubiese llegado a cerca de 7 puntos del Producto Interno Bruto, pero no llegó a los 4. ¿Por qué? Porque en el 2002 se creó el Sistema General de Participaciones que transformó ese esquema, ¿sí? Y que lo convirtió en un esquema que trabajaba alrededor de asignaciones. Es decir, terminó recortando el presupuesto. Ya no se transfería con base en las posibilidades por lo percibido en el país por cuenta de los ingresos de todo tipo, sobre todo de los impuestos y demás, y de la política fiscal en general, sino que esto se dio con base en un cálculo que terminó recortando el presupuesto y hubo enormes movilizaciones para impedirlo. Recuerdo que en el año 2002 FECODE tuvo un papel ahí muy importante y al final el Congreso de la República por un voto aprobó el primer recorte de las transferencias. En el año 2007 hubo un segundo recorte, el primero fue en el año 2001. Primero fue en el año 2001 en el gobierno de Pastrana y el segundo en el año 2007 en el gobierno de Uribe, el segundo gobierno de Uribe. Entonces, finalmente, lo que ocurrió es que el sector perdió entre 2012 y 2014 87 billones de pesos. Creo que algo aquí que podría hacerse, y en esto pues tocaría, no sé, si consultar directamente al ministerio o a FECODE, a los maestros en esta materia, es a cuánto asciende el recorte con base en ese nuevo cálculo que se dio a través del Sistema General de Participaciones. Lo segundo tiene que ver con la desfinanciación y la quiebra de las universidades públicas. Fíjense ustedes, esta gráfica lo que muestra es la asignación de aportes de la nación a las universidades públicas por estudiante. Esos aportes pasaron de 224 mil millones de pesos a 3.2 billones en el año 2017, mientras el número de estudiantes pasó de 152.698 a 623.367. Es decir, los aportes de la nación a la universidad pública por estudiante, precios en términos reales, pasó de 9,6 millones de pesos a 5,1 millones de pesos. Por cada estudiante se terminó transfiriendo un poco más, alrededor de la mitad de lo que se transfería hace ya casi 30 años. Finalmente hubo una desfinanciación sostenida que se puede leer a partir de esa relación de aportes de la nación a las universidades públicas con relación a la matrícula, con relación al número de estudiantes. Y fíjense ustedes aquí cómo con cada gobierno hay una relación muy directa frente a la financiación o a los aportes de la nación a las universidades públicas por estudiantes. Esto es en precios reales de 2018. Fíjense ustedes la financiación que había en el gobierno de Samper, lo que ocurrió en el gobierno de Pastrana, lo sostenido que fue en el gobierno de Uribe, el recorte presupuestal y algo que pues a algunos nos tocó vivir y que lideramos una gran movilización que fue en el año 2011, hace 10 años ya,
en las universidades públicas, que fue el paro estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, advirtiendo que había un esquema de financiación insostenible para las universidades que las iba a condenar a la quiebra y al atraso. En esto jugaron un papel fundamental el profesorado, había una organización, no sé si existe todavía, FENALPRO, que organizó una serie de seminarios que dieron pie para que esta discusión pública se tornara en un tema de la agenda y se tomara no solamente los medios de comunicación y la parrilla informativa, sino el debate público en Colombia, y generó una enorme movilización comparable únicamente con la del movimiento estudiantil del 71. Hubo una asignación presupuestal leve que más o menos permitió recuperar unos recursos, pero finalmente la política educativa basada en esa visión de Estado neoliberal que recorta presupuesto, pues se terminó imponiendo. En la Universidad de Antioquia pasó algo similar. Fíjense ustedes cómo han crecido los recursos públicos cómo han decrecido los recursos públicos frente a los recursos propios. Estos son pesos de 2014, un cálculo que hizo Andrés Trigos, estudiante de economía de la Universidad de Antioquia, en donde la plata pasó de 6.283.000 pesos por estudiante a 4.5, una reducción del 25%, mientras los recursos propios que logra obtener la universidad a través de la venta de bienes y servicios, de extensión remunerada y demás, pues terminó aumentando casi en un 90%. Es decir, el Estado desfinancia y la universidad se autofinancia. Yo les quiero poner un ejemplo en este punto. En el año 2014, en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, hubo una discusión enorme en torno a un problema o a una política que anunció en ese entonces la ministra Gina Parodi, la ministra de Educación, que fue el endeudamiento al cual se le quiso, que finalmente terminó aprobado, endilgar a la Universidad Nacional. Pero esto tiene, digamos, una historia. La sede de Bogotá tiene unas dificultades de infraestructura enormes. Se calculaba en ese momento que las necesidades presupuestales para resolver el problema de infraestructura de la universidad pasaba entre los 1,6 billones y 2 billones de pesos. Y la fórmula de la ministra de Educación, Gina Parodi, en ese momento, y Natalia Ariza, la viceministra, con asiento en el Consejo Superior, fue decirle a la universidad: endeúdese, y aprobaron un cupo de endeudamiento por 200.000 millones de pesos, cuyos intereses podrían ascender a cerca de 80.000 millones de pesos. Es decir, frente a la desfinanciación y a las necesidades urgentes de presupuesto para construir edificios y que no se le cayeran encima a los estudiantes, el gobierno, en ese momento el gobierno de Santos, lo que promovió fue un cupo de endeudamiento de 200.000 millones de pesos para la universidad más importante del país, que es en últimas un caso que a mi juicio sintetiza muy bien este gran problema que estoy tratando de describir. Entonces, en esta medida, aquí hay un ejemplo del presupuesto 2019 que me permite hacer un comparativo, una revisión más o menos histórica de cómo ha evolucionado el presupuesto. Este es el presupuesto de inversión del país a partir del año 2000. Fíjense ustedes las tendencias y de cómo hay una desfinanciación en general dentro del presupuesto de inversión en el marco de todo el presupuesto de gasto de la nación. Esta es la evolución del gasto público social entre 2012 y 2019, de cómo hay una variación descendiente de ese gasto social respecto a todo el presupuesto del gasto público. Es decir, en el marco del gasto público, el total del gasto público, el presupuesto social cada vez tiene menos peso. Yo les puedo compartir estas gráficas en un momento. Y esta es la relación o la variación del presupuesto del sector educativo y su participación en el total del presupuesto general de la nación. Fíjense ustedes, en el año 2003 era del 22% y en el año 2019 fue del 16%. Este es en definitiva el problema. Hay un marco general en el cual hay unos ingresos por cuenta de otro tipo de actividades que no voy a entrar en detalle, pero sobre los cuales la educación cada vez percibe menos. Y esto se puede evidenciar en esta tendencia. Entonces, en general, esto lo que me ayuda a mí a sintetizar es que existe una política sostenida de desfinanciación que se puede ejemplificar en mayor subsidio a la demanda, es decir, en potenciar el endeudamiento
de los estudiantes por encima del subsidio de la oferta, que es entregarle la plata directamente a las universidades para que las universidades puedan ofrecer suficientes cupos para quienes quieran acceder a ella. Potencia también la idea de que cada vez es menos necesario que el Estado concurra con financiación de las universidades en el marco de ese esquema que les mencionaba al principio, y además que con el cambio en la fórmula que se dio tanto del gasto social frente al total de presupuesto, del gasto de inversión frente al total de presupuesto, del gasto de educación frente al total de presupuesto, respecto de la financiación por estudiante, desde el año 93, como se los mostré, y de cómo ha disminuido sustancialmente, una política sostenida de desfinanciamiento de las universidades, sostenida sobre esa idea, sobre esa concepción de que el Estado debe concurrir poco en la satisfacción de un derecho fundamental como es el de la educación. Este es finalmente el esquema con el que yo quería resaltar esa idea de que la defensa de la educación pública pasa por una transformación de esas nociones frente al papel que puede cumplir el Estado y frente a la necesidad de que éste regule algo que para los defensores del credo neoliberal consiste en decir que es totalmente involuntario y ajeno a la naturaleza humana. Eso no es cierto. Los países más desarrollados han comprendido que con financiación directa, sostenida, creciente de la educación pública, sus países pueden tener mayor desarrollo, y que garantizar el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, es fundamental para el futuro de esas naciones. Entonces, por aquí dejo yo mi intervención, Evelyn. Muchísimas gracias por permitirme comentarles estos asuntos, y bueno, ojalá pues podamos tener una conversación aquí en un momento. Gracias a ti. No sé si alguno de los chicos o chicas quisiera hacerle una pregunta a Mauri sobre el tema que acabo de exponer, o tiene algún punto para reflexionar sobre esto. Si quieren, empiezo yo con algo que me inquieta y quisiera como preguntártelo a ti, y es que, dado el contexto actual, como sobre todo lo que generó quizás la pandemia, que evidenció además que hay desigualdades, ¿no? Y que eso se ve como en la deserción que aumentó para el año pasado, y quizás como pues no han salido muchos resultados sobre este, pero que evidentemente debió aumentar. Entonces, ¿hacia dónde deberían estar encaminadas las políticas educativas que ayuden como a reducir el impacto que ya de por sí tiene el COVID, y bueno, y a mejorar precisamente el ingreso para todos y todas de una manera más amplia en torno pues a lo educativo? Bueno, el retroceso de la economía fue sustancial. Ahí incluso alguien preguntaba por los efectos que tuvo la pandemia en la economía. El desempleo subió a cerca del 17%, o se encuentra hoy en el 17%, llegó al 22%, si no estoy mal. La brecha entre mujeres y hombres es del 70% en materia de desempleo. Hay una necesidad urgente de resolver temas relacionados con la capacidad adquisitiva y reactivar los circuitos de circulación monetaria, y de satisfacer por lo menos, uno, la demanda de empleo, y dos, la inversión. En eso creo que hay como un consenso entre las instituciones. Sin embargo, no se ve el mismo ahínco frente a la educación, y en esto en particular yo quisiera resaltar algo sobre, incluso con lo que no estoy de acuerdo frente a la Federación Colombiana de Educadores, que es que independientemente de la disponibilidad de recursos, hay que hacer un esfuerzo enorme para que los estudiantes vuelvan a las aulas. Yo creo que esta es una necesidad urgente del país que no se puede seguir retrasando, y sabemos que el gobierno tiene voluntad de financiar adecuadamente esa alternancia. Hay que seguir insistiendo, pero hay que volver a las aulas. Yo creo que el atraso que implicaría para generaciones enteras un año más sin una educación presencial de suficiente calidad, incluso con respecto de sus pares que en la educación privada pueden acceder a ella y tienen mejores condiciones, por ejemplo, en sus viviendas a través de, no sé, el acceso a tecnología, a internet o en computador y demás, pues creo que ya es un asunto sumamente preocupante. Esa idea de que bueno, el impacto en la economía es alto. En esa idea de reactivar la economía, pues también tiene que haber un énfasis especial en la reapertura de las instituciones educativas. Yo creo que esa es una obligación del Estado, y que implica además la comprensión no solamente de los docentes, sino de la sociedad. Es decir, el atraso sustancial que se está viviendo por cuenta de la virtualidad y las dificultades de acceso de algunos estudiantes
a los contenidos educativos son enormes. Es decir, las dificultades propias de lo económico y lo social frente a la educación se están reforzando por dificultades propias de acceso a tecnología, de buena cobertura de Internet, en fin, y yo creo que ese problema no ha sido lo suficientemente atendido. Creo que es una deuda enorme que tienen los rectores de las universidades públicas y creo que en este aspecto también se equivocan los maestros que no quieren, por lo menos, permitir unas condiciones un poco más flexibles para que mucha gente pueda empezar, muchos estudiantes puedan retornar a las aulas. Buenas tardes. Va a hacer una preguntita. Pues primero agradecerte a Mauri por la ponencia y la explicación y todos los datos pues como tan interesantes que nos compartiste. Creo que muchos no los teníamos muy claros y nos hace pues como pues estar muy atentos pues como sobre este tema que nos afecta a todos, ya que pues estamos en una universidad pública y es bueno tener como claro todos estos datos que nos compartiste. Quiero hacerte como dos preguntitas. La primera es, digamos, cómo entender o mejor dicho, qué tan cierto es que para el año 2020 y creo que para este también, el presupuesto general de la nación fue el más alto de la historia de Colombia pues para la educación, según se pavoneaba pues como el gobierno de Duque, que eso salió pues como en pues todos los periódicos y los medios de comunicación, que era el más alto de la historia, pues lo decían pues como con mucho énfasis y también pues como que tenía eso el fin como de deslegitimar un poquito las marchas y el movimiento estudiantil que hubo en 2019 y 18. Y la otra es como si conoces como en qué estado está el tema como del presupuesto que se ganó con esas movilizaciones, que pues recuerdo que eran más o menos 350.000 millones o por esos lados. Si tienes algún conocimiento de eso, si se está implementando o eso está quieto o cómo está pues como eso. Eran esas dos como preguntitas. Muchas gracias por la ponencia. Gracias a vos, John Jairo. Respecto a los acuerdos de 2019, yo desconozco el desarrollo del proceso y el detalle. En eso me excuso con ustedes. Entiendo, según Jennifer Pedraza del Consejo Superior, había leído algunos artículos o algunos videos, no sé, hace poco, insistiendo mucho en la idea de que había un incumplimiento, sobre todo en relación con la condonación de créditos del ICETEX, pero no tengo el detalle de cómo va la transferencia de esos recursos. De los 300.000 no estoy seguro porque entiendo que eran algo así como 5 billones en un plan, creo que a 5 años, entonces ahí habría que precisarlo. Respecto al presupuesto, sí, el gobierno, Duque insistió en eso, sobre todo porque el valor absoluto del presupuesto era ese, pues era el presupuesto más alto y punto, pero lo que no decía es que con relación a el presupuesto general de la nación era el más bajo, por lo menos desde el año 2003, y eso es lo que les mostraba ahora. En el 2003, el presupuesto en el marco del presupuesto general de la nación fue el 22%, el presupuesto educativo. Y en el año 2019 fue el 16%. Es indiscutible. Si quieren sostener que sobre valores absolutos es mayor, porque creo que ese año eran de 41 billones de pesos los recursos destinados a educación pública, y el año anterior habían sido 37 y en el año 2003 10 billones. Lo cierto es que frente al total del presupuesto era el más bajo. Entonces podrían decir que en valor absoluto era altísimo, pero el presupuesto era el menor con relación al total de presupuesto, y eso, independientemente de que fuera o no suficiente, los hechos demostraban que requería una inyección mayor del sistema de educación superior y no la tuvo. Esa inyección no la tuvo, salvo porque el movimiento estudiantil, que también estuvo muy enmarcado en unas movilizaciones anteriores y demás, le pudo arrancar algo así como 5 billones de pesos. De resto, no hubo una voluntad que permitiese afirmar que era el mayor presupuesto de la historia. O sí lo eran en términos absolutos, pero no satisfacía las necesidades crecientes de las universidades. Gracias, Amaury. No sé si alguien más se quiere animar a realizar alguna pregunta, si tenga alguna duda. Yo. Dale, Felipe. Gracias, Evelyn. Bueno, primero que todo, hombre, Amaury, muchas gracias por tu exposición, estuvo muy entretenida. Yo tengo una pregunta. En algún momento, pues vos exponías pues como las razones sobre el neoliberalismo y qué proponían ellos. Y yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, creo que Friedman decía que dejar
la educación como a la parte privada, o sea, todo moverlo por esa perspectiva. Pero pregunto yo, que si se dejara la educación a esa parte, o sea, es decir, que el Estado no la otorgara ni un poquito, podría darse el escenario de que no se diera ninguna cobertura, o sea, porque esto queda como al azar y que la gente simplemente, o sea, los privados no les dio la gana de ofrecer educación, entonces se puede dar el escenario que se quede el país sin cobertura por alguna parte. Pues es que eso depende de la demanda. Yo creo que demanda siempre habrá, sea del tipo que sea. Incluso el ejemplo de las universidades con ánimo de lucro en los Estados Unidos tienen mucho que decir sobre esta materia, porque incluso cuando la educación era muy mediocre, cuando la calidad era muy baja y se evidenciaba en distintas investigaciones y en las evaluaciones que se hacían de esas universidades orientadas al lucro, como la Universidad de Phoenix en Arizona, lo que pasaba era que independientemente de la calidad, por la necesidad que tenían los estudiantes de ingreso de tener posibilidades en el mercado laboral, terminaban accediendo a endeudamientos altísimos para poder acceder a las instituciones. Es decir, la demanda, por lo menos de mano de obra semicalificada, implicaba para esos estudiantes una necesidad de endeudamiento, y el sector privado satisfacía esa demanda con educación de mala calidad y lo que fuera, pero la satisfacía. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. O sea, yo ese escenario que es muy hipotético, pues no lo veo cercano. Creo que en la medida de que las universidades públicas ofrezcan menos cupos, terminarán entregándole, por decirlo así, su porción de oferta a la matrícula de carácter privado, y esta matrícula tiene una característica que no tiene la pública, y es que su calidad varía en función del precio, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a generar una suerte de brecha entre tipos de educación o de calidad de la educación respecto a quienes tienen mayor capacidad adquisitiva y quienes no. Lo que quedó en evidencia en estos sistemas, además sostenidos por medio de los créditos educativos, es que quienes acceden a mejor calidad son los que tienen mejor situación económica en las sociedades, y quienes tienen menos pues terminan endeudados pagando por una educación costosa pero de menor calidad. Entonces ahí yo creo que el punto está en que lo que se terminaría generando es una suerte como de brecha ya dentro de la educación privada, en una privada de muy baja calidad sostenida vía créditos educativos, y en una educación privada que existe, que siempre ha existido, con tipos de contenidos particulares o con programas de altísimo desarrollo, ya sea tecnológico o de una profundidad particular, que pueden financiar unos pocos, porque dentro del sistema de educación pública es donde está digamos, donde estaría la gran masa con capacidad o con posibilidad de acceder a la educación, no en la educación privada. Entonces, yo creo que lo que terminaría ocurriendo es que se genere una brecha entre tipos de educación privada, más que una reducción de la oferta educativa por la vía privada, porque los ejemplos lo muestran. En la medida en que se ha reducido la matrícula educativa de carácter público, toma fuerza la matrícula privada y toman fuerza instituciones de baja calidad sostenidas vía crédito educativo. Gracias, Mauricio. Creo que podemos responder a la última. Está por el chat, gracias José David Cardona. Dice, los estudiantes que ganan becas financiadas por el Estado, por ejemplo, Generación E, deciden irse a una universidad privada. ¿Esto también crea algún tipo de impacto en la educación pública? Sí, de hecho lo genera. El 80% de los que acceden a este tipo de ingresos, sea por vía de créditos o becas, o créditos becas, terminan financiando matrículas de universidades privadas, y esto está lo suficientemente diagnosticado, y es un problema que han advertido también las asociaciones profesorales y las organizaciones estudiantiles, y es que en tanto el Estado financie indirectamente las instituciones privadas vía endeudamiento de los estudiantes, se terminarán unos recursos que bien podrían generar más cupos en las universidades públicas. Hace unos 3 años se hacía el cálculo de que con esa plata se podría financiar cerca de 400.000 cupos nuevos en la educación superior pública, con la plata que se va a generación y a créditos educativos. Vale, muchas gracias a Mauri. Creo que por el tiempo pues ya nos toca cerrar. Otra vez, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hacer parte de este espacio y por la ponencia. Muy interesante todo lo que expusiste. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ojalá se mantenga pues esta cátedra y podamos seguir conversando en el futuro. Vale, gracias. Que Muchas estés bien. gracias. Hasta luego.